empezamos. Quiero preguntarles si ya tienen a vista la primera imagen y si está Sí, en toda doctor. la pantalla. ¿Sí? ¿No se ven Sí, chiquitos? ¿Se ve completa? no, completa. Correcto. Entonces, pues entonces iniciamos. Entonces el tema de ahora se llama estenosis traqueal. Ajá, y la estenosis traqueal se entiende como se entiende por estenosis traqueal la disminución anormal del calibre de la tráquea por retracción cicatrizal o por depósito de tejido patológico que cierra la luz de la tráquea, ¿de acuerdo? Esa es la definición. Un cierre de la vía, un cierre del calibre de la vía aérea, del diámetro transverso de la tráquea, debido bien a retracción cicatrizal o bien al crecimiento de tejido patológico en la luz. Ajá. Un poco más adelante comentamos estos dos mecanismos fisiopatológicos, pero entonces, ¿qué es lo más importante en relación a la incidencia de la estenosis traqueal? Bueno, pues que la estenosis ocurre post-intubación. Es decir, esto les va a ocurrir a las personas que han requerido ventilación mecánica a través de un tubo de intubación endotraqueal. Entonces, la parte relevante de todo esto, doctores, es que es muy importante aprender a intubar pacientes porque eso les salva la vida, pero es más importante todavía aprender a extubar pacientes en tiempo, forma y con seguridad para que no generen complicaciones. Entonces, de 5 al 20% de los pacientes que han requerido intubación orotraqueal o traqueostomía, especialmente por tiempos prolongados, desarrollan estenosis traqueal. Hasta el 20% de los pacientes que han requerido intubación orotraqueal o traqueostomía, especialmente por tiempos prolongados, desarrollan estenosis traqueal como una patología, secuela y complicación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es importante? Bueno, pues lo que es importante es que la intubación y la traqueostomía no duren mucho, pero resulta que les informo que hemos llegado a tener pacientes que han tenido estancias en la terapia intensiva por neumonía aguda grave por coronavirus, que tienen estancias de entre 35 y 45 días, en promedio, porque hay pacientes que han tenido hasta 2 meses de estancia en terapia intensiva con requerimiento de intubación y con traqueostomía. Y hay quien ha tenido un poco menos, ¿no? 25, 20 días, ¿de acuerdo? Pero en promedio, entre 35 y 45 días de estancia intrahospitalaria en terapias intensivas, ¿eh? En las terapias intensivas de nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, en relación a la fisiopatología, es decir, en relación a las causas que pueden conllevar a esta alteración, a que la tráquea sufra un cierre de su luz, una disminución de su calibre, existen factores congénitos, tumorales, factores o enfermedades infecciosas, elementos traumáticos, y sobre todo los periodos postintubación, que yo considero que el manguito, es decir, el globo del tubo de la cánula de intubación, más aparte la misma cánula, son elementos que traumatizan la vía, ¿no? Entonces de esto les voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, fíjense bien los factores causales post-intubación. ¿Qué elementos son los elementos importantes que causan estenosis traqueal post-intubación? Número uno, la presión del manguito. La presión del manguito. Enseguida, un poco más adelante, vamos a ver qué nivel de presión causa lesión en la pared de la tráquea, ¿de acuerdo? Número dos, la duración de la intubación. ¿Qué es lo ideal en la intubación? Lo ideal en la intubación es que se resuelva la patología a la brevedad posible. Pero si pasan 10 a 12 días de intubación, entonces se considera intubación prolongada. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el concepto de intubación prolongada? Intubación prolongada es la colocación de un tubo de intubación endotraqueal para ventilación mecánica en cualquier paciente por cualquier causa, 10 o más días. ¿De acuerdo? Anteriormente consideramos como base 12 días, pero actualmente nuestros sistemas de
nuestros sistemas de alerta en nuestro expediente electrónico SIOC del hospital nos avisa. Su paciente tiene el día 10 de intubación, tiene riesgo de estenosis traqueal. Así te aparece el aviso, ¿no? Para que te pongas a hacer algo diferente. Y te lo avisa un, este, un algoritmo que está integrado al expediente electrónico para que no se te olvide que algo que tú debes de conocer, porque de repente se nos pasa por múltiples situaciones, sobre todo cargas de trabajo, ¿no? Pero entonces, si una persona tiene 10 o 12 días o más, 10 o más días de intubación, entonces tiene intubación prolongada. A eso le llamamos duración de intubación, que es un factor causal de estenosis traqueal. Cuestiones de perfusión. ¿A qué se refiere esto? Si el paciente está mal perfundido o sobre perfundido, entonces esto va a generar alteraciones de la circulación sanguínea, del movimiento de líquidos en la tráquea, y esto va a ser un factor que trabaje en contra de la pared de la tráquea y que genere estenosis traqueal. ¿De acuerdo? Los procesos infecciosos, definitivamente los procesos infecciosos. Cualquier germen alojado en la vía aérea, es decir, traqueitis, bronquitis, neumonías, con gérmenes que están circulando por la vía aérea, generan proceso inflamatorio, debilidad de las capas histológicas de la pared de la tráquea y producen estenosis traqueal, ¿de acuerdo? Es un factor, uno de los factores causales. El movimiento. El movimiento. No es lo mismo que tú tengas intubado a un paciente, es decir, que un paciente este, esté intubado con ventilación mecánica, perfectamente bien sedado y relajado, es decir, completamente inmóvil, a que se tenga el paciente con déficit de sedación, es decir, que tenga niveles de sedación inadecuados, que no esté completamente relajado, que esté teniendo disociación con la ventilación mecánica, que tenga movimientos involuntarios mientras se está ventilando, porque estos movimientos ocasionan fricción sobre la pared interna de la tráquea, sobre el epitelio traqueal, generan lesión, denudamiento de este epitelio y contribuyen a la estenosis traqueal. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente que esté intubado, sobre todo ahora que tengan la oportunidad de estar en el hospital, cuando vean a ustedes un paciente que está intubado y que tiene movimientos involuntarios, que vean que está incómodo y lo manifiesta esto con movimientos de la cabeza, con movimientos del cuerpo, todo eso genera lesión sobre la vía aérea, sobre la tráquea, ¿de acuerdo? Por supuesto, se menciona también como un elemento, un factor causal, la toxicidad. Anteriormente nosotros esterilizábamos los equipos de intubación, ya no. El factor toxicidad ya no es un elemento tan importante, porque antes utilizábamos óxidos de etileno para esterilizar las cánulas de intubación, aunque ustedes no quieran creerlo o les cueste trabajo creerlo, a un paciente cuando fallecía, se le retiraba una cánula se le retiraba la cánula de intubación, se lavaba, se mandaba a esterilizar con óxido de etileno y se volvió a utilizar. Ajá. Éramos muy dados a seguir los consejos de los administrativos y nos decían, "Oye, pues tienes que ahorrar". Bueno, pues ahorrábamos, ¿no? Es decir, reesterializábamos material que ahora se tira, ¿no? Es decir, una cánula de intubación ya no se reutiliza, se tira, pero nosotros utilizamos óxido de etileno y esto resultaba en toxicidad. ¿Ah? Resultaba en toxicidad y en proceso inflamatorio, y esto contribuía a la estenosis traqueal, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No, doctor. Doctor, entonces para poder evitar la toxicidad, vamos a tener que utilizar realizar la reesterilización con otro tipo de material o con material nuevo. De hecho, ya se utiliza solo material nuevo, ¿no? Ya no utilizamos cánulas de reutilización. Y digo utilizábamos porque los utilizábamos todos, los que intubábamos en urgencia, los que intubábamos en piso, los que intubaban en las cirugías, ¿eh? En las cirugías.
Y existían unas cánulas verdaderamente bestiales que tenían un globo de alta presión, de muy alta presión, y eran unas cánulas amarillas parecidas a las cánulas de latón, y eran pues durísimas, ¿no? Pero pues ese era el material que lavábamos y reestilizábamos. Ya no sé, ya no se utiliza, por lo menos en la cánula de intubación, esta para reesterilizar, ¿no? Se utiliza en otros materiales que se lavan y se vuelven a usar, pero ahí hay que verificar la toxicidad por óxido de etileno, ¿no? Que genera, además de reacciones de dermatitis, otras situaciones con procesos inflamatorios que no habíamos identificado antes y que ahora la identificamos, ¿no? Por eso es que está porque es que es particularmente importante ya no reesterilizar con óxido de etileno, ¿no? Como lo hacíamos antes. Ajá. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, doctor. Cor- Gracias. Correcto. Entonces, en relación a la fisiopatología de la presión de la pared de la tráquea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se genera una presión, sobre la pared de la tráquea? Nosotros introducimos la cánula de intubación, hacia la tráquea y para sellar la vía aérea, es decir, para que no se aspire material, contaminado de la boca, de la vía aérea alta hacia la vía inferior y hacia los pulmones, existe un manguito que es un globo que está en la porción final de las cánulas que se insufla, este globo se infla para sellar la vía aérea para que no entren cosas sucias, ¿ah? Para que no entre material contaminado, sucio, bacterias, todo esto, y también para ayudar con la fijación de la cánula, es decir, que la cánula no se esté movilizando, ¿ah? Con riesgo de que el paciente se extube, ¿ah? Pero esas serían las dos indicaciones de que existe el famoso globito, el famoso manguito ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que nosotros introducimos esta cánula de intubación cuando intubamos, y inflamos con una jeringa el globo de la cánula y se genera una presión sobre la pared de la tráquea. ¿Ah? La presión arterial la presión arterial de los vasos dentro de la pared de la tráquea es aproximadamente de 30 milímetros de mercurio, 42 centímetros de agua. La presión del manguito por encima de estos factores produce isquemia. Es decir, la presión sobre la pared de la tráquea del globo genera isquemia si rebasa los 30 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Los capilares venosos, ojo, estábamos hablando de los vasos arteriales. Ahora, los capilares venosos, ajá, tienen una presión menor, que es más o menos igual o inferior a 18 milímetros de mercurio. Esto es la circulación venosa, ¿de acuerdo? Y la compresión sobre estos vasos causa congestión, es decir, se requiere menos compresión sobre las capilares venosos para generar déficit de circulación y congestión en la pared de la tráquea. ¿Ah? Congestión en la pared de la tráquea. Ajá. Entonces, esto lesiona, ¿de acuerdo? Número uno, la isquemia lesiona. Número dos, la congestión por retención de líquido debido a obstrucción del drenaje venoso, genera también daño. Los dos generan daño. El flujo linfático se interrumpe con presiones mayores a 5 milímetros de mercurio y es causa de edema. Entonces la pared de la tráquea se inflama y se dematiza. ¿Ah? Tenemos isquemia, tenemos congestión y tenemos edema debido a que el flujo linfático se interrumpe, ¿de acuerdo? Cuando se rebasan estos niveles de presión que les estoy comentando. Los rebasa la presión del globo, sí, con mucho. Puede llegar la presión del globo cuando se le insufla y alguien no está seguro de que está bien inflado el globo y le vuelve a meter aire, puede llegar a 45 o 50 milímetros de mercurio. La presión del globo sobre la pared de la tráquea. Entonces imagínense lo que eso genera. No se lo imaginen, se los voy a comentar adelante.
Entonces parece prudente asumir que si la presión del manguito no excede 15 milímetros de mercurio, el flujo arterial y venoso se mantendrán durante todo el ciclo ventilatorio. Ya dijimos, no así el linfático, ¿no? Tiene que ser un poco menor. Pero el flujo arterial y venoso, que son los principales, se mantienen sin alteración si la presión del globo del manguito no excede 15 milímetros de mercurio. ¿Qué tenemos que hacer, doctores? ¿Qué tenemos que hacer? Intubamos a un paciente y tenemos que medir la presión del manguito, la presión del globo. Tenemos que medirla y se puede medir con un bamonómetro de los antiguos de mercurio, que por cierto van desapareciendo en los hospitales. Requerían mucho mantenimiento, requerían de una técnica para tomar la presión y ahora van apareciendo en los hospitales los, los bamonómetros electrónicos. Estos que tienen una pila, que se les presiona un botón y te dan la presión, menos precisos que el de mercurio. Bueno, pues con el bamanómetro de mercurio, así en una pequeña instalación en circuito cerrado con la válvula del globo, se puede medir los milímetros de mercurio que tiene ese globo insuflado, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es mantenerla por abajo de 15 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? La presión del manguito. Entonces, en relación a la fisiopatología de la presión de la pared de la tráquea, esto que les voy a comentar a continuación es importante. Lo importante es que en un sujeto ventilado con una situación hemodinámica normal, ojo, con una situación hemodinámica normal, es decir, sin choque, sin hipotensión, sin hipertensión, sin infección. Si la presión de manguito excede 50 milímetros de mercurio, que les decía que se alcanza con facilidad en los globos, ocurren los siguientes eventos. Durante las primeras 24 horas se genera edema y eritema, es decir, se ponen edematosa y enrojecida la pared de la tráquea, con grados variables de interrupción del flujo capilar, es decir, grados variables por zonas, ¿de acuerdo? Dentro de las 48 horas siguientes existen áreas de isquemia epitelial y necrosis del epitelio, y esto denuda la pared de la tráquea, ¿no? La necrosis es salpicada y raramente causa lesiones circunferenciales, pero esa salpicada quiere decir que hay necrosis por parches. Se van necrosando parches del epitelio de la tráquea, se va denudando y esto va generando lesión y necrosis, ¿no? Dentro de las 72 horas siguientes se aparecen zonas de esfacelo mucoso y denudación submucosa y de cartílago, es decir, se empieza a visualizar la mucosa y llega a verse el cartílago de la tráquea, ya se perdieron capas histológicas de la pared de la tráquea y se llega a ver el cartílago. Esto tampoco suele ser circunferencial, suele llegar a ser por parches en zonas determinadas, ajá, pero puede abarcar toda la superficie y pueden llegarse a romper cartílagos por este denudamiento, ¿no? Y eso pues va a dar colapsos agudos de la tráquea, ¿no? De la luz traqueal, cierre completo. Dentro de los 5 días siguientes, manteniendo ese nivel de presión que les estoy comentando, existen evidencias de necrosis cartilaginosa, entonces romper cartílago, y que te da otra vez, raramente es circunferencial, pero que sí es amplia, extensa en una longitud importante, y esto genera un daño extraordinariamente grave para la tráquea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues se pueden desarrollar desde granulomas cuando solamente está denudado el epitelio, y esto es un estímulo permanente. Entonces, estos granulomas son un proceso de intento del organismo para recuperar las zonas perdidas del epitelio. Ajá. Se pueden formar diafragmas fibrosos, es decir, anillos que hacen compresión de la tráquea, como cuando alguien se coloca un anillo menor a su número de diámetro que debe usar en un dedo, y ese anillo siempre le está obstruyendo la circulación, doliendo, molestando, ¿no? Entonces se forman anillos fibrosos que van obliterando la tráquea, la van cerrando. Hay lesiones cartilaginosas que les estaba comentando, desde procesos de denudación y visualización directa del cartílago hasta necrosis de cartilaginosas, ¿de acuerdo?
Y por supuesto, colapso traqueal, esclero cicatrizal, ¿de acuerdo? Estos son los pasos en los que van apareciendo las lesiones. ¿Cómo son esas lesiones? Bueno, pues esas lesiones son de esta manera que tenemos aquí esquematizadas en un dibujito viejito, pero muy contemporáneo y muy ad hoc con las complicaciones actuales en los pacientes que han sufrido neumonía aguda grave por coronavirus. Bueno, pues van a desarrollar estos procesos que les estoy mostrando. Esta estenosis de tipo granulomatosa, donde tejido va rellenando la luz y va cerrando la luz de la tráquea. Estenosis de tipo diafragmado en anillo, vean ustedes cómo se va cerrando la luz, ¿no? Estenosis en cuello de botella, donde queda una especie como de cintura de la estructura de la tráquea, y estenosis mixtas, ¿no? Donde hay proceso granulomatoso interno y estenosis en cuello, ¿de acuerdo? Son estenosis mixtas. Estas son las presentaciones, estas son las presentaciones de las formas de las estenosis que pueden aparecer. Recuerden que puede haber lesiones mixtas que no siempre son, por ejemplo, en cuello de botella tan estrechas, a veces el estrechamiento es mucho más, ocupa una longitud más grande. Aquí estamos viendo en el tercer esquema, estamos viendo que solamente se ven afectados un par de anillos traqueales, pero nosotros llegamos a ver estenosis con 4 o 5 anillos traqueales implicados, ¿no? Estrecho y estrecho en gran longitud, ¿no? De la tráquea. Por supuesto que genera muchas complicaciones para el tratamiento y muchas complicaciones para la persona, ¿no? Entonces, cicatriz de tipo diafragmática y la imagen posterior a la resección con láser de la estenosis. Observen ustedes en el dibujo de su lado izquierdo, vean la luz cómo está disminuida en un 90%. Esa es la luz de la tráquea que observamos en estenosis traqueal, ¿eh? Este es en diafragma. Observen cómo posterior a que se remueve este tejido fibroso cicatrizal con rayo láser, vean cómo se abre nuevamente la luz de la tráquea, ¿de acuerdo? Entonces, este tratamiento con rayo láser es especialmente efectivo cuando la estenosis es en diafragma y es debida a tejido granulomatoso. Ese tejido granulomatoso es ese tejido que se iba acumulando, que va cerrando, y es el que se va retirando vía acción del rayo láser, ¿de acuerdo? Entonces, una gran, una gran porción de los pacientes cursan con estados asintomáticos de principio y pueden pasar meses, ¿sí? Pueden pasar meses en los que el paciente no se da cuenta que tiene una estenosis, empieza el paciente a percibir disnea, es dificultad respiratoria, puede haber procesos de tos, sobre todo tos seca, esa tos perruna muy parecida a la laringia. Ajá. Dificultad para eliminar las secreciones bronquiales, es decir, acumulación de secreciones, y que la persona te dice que las siente en la garganta, pero que no las puedes expectorar. Ajá. Y el signo pivote de la estenosis traqueal es el estridor laringio. El estridor laringio es un sonido agudo, agudo, muy parecido a un sonido silbante un poco más ronco, sonido silbante ronco, que, que se percibe cuando tú colocas el diafragma de tu estetoscopio en las paredes laterales del cuello, ¿de acuerdo? Tú puedes tener los ruidos respiratorios normales cuando estás auscultando tórax en estenosis traqueal, pero si tú auscultas cuello por una cuestión metodológica de exploración física, detectas estridor laringio, ¿de acuerdo? Entonces, estridor laringio es el signo pivote, y es un signo porque el paciente no es un síntoma, es un signo. El paciente no te lo narra, tú lo captas desde que la persona entra a tu consultorio y te dice, te platica que tuvo
preeclampsia o eclampsia, que le intubaron y que posterior empezó con dificultad respiratoria, ¿no? Ah, bueno, le escuchas desde que entra y tiene estridor laringio. Tienes ante ti una estenosis traqueal, ¿de acuerdo? Es muy importante el estridor laringio. Eh, Se los puedo seguir platicando, puedo tratar de seguirlos, se los describiendo, pero lo más importante es que ustedes tengan interacción con los pacientes y en el hospital recientemente tenemos una gran cantidad de pacientes. Yo creo que por eso es que físicamente he tenido algo de problemas recientes por exceso de trabajo, pero a ustedes les convendría más que alguien les platicara la situación de cómo se escucha un estridor laringio, cómo se escucha una sibilancia, cómo se escuchan estertores crepitantes. Lo que realmente más les conviene es estar frente al paciente, escucharlo y percibirlo ustedes. Eso es lo que nunca se les va a olvidar, ¿de acuerdo? Lo demás que les platicamos, a veces se retiene, a veces no tanto, bueno, pero cuando tú lo percibes, entonces eso nunca se te olvida. De ahí la importancia de la cuestión de las estancias clínicas, que ya les propuse, pero bueno, pues yo estoy esperando a que ustedes me digan, este, si ya conformaron algunos grupos para poder tener estancia en el hospital, o si no lo están considerando, o si tienen problemas con sus demás materias. Eso yo no tengo ningún problema con eso, ¿eh? La propuesta es visita de hospital para acercamiento a los pacientes, pero es una propuesta nada más. No es ninguna situación ni obligatoria ni mucho menos, ¿no? Pero no hay nada igual a la cercanía y la percepción de este tipo de lesiones directas en el paciente. Entonces, pues hay algoritmos para, para ver la cuestión diagnóstica. Sin embargo, lo más importante es la clínica y el antecedente de que el paciente estuvo intubado. Por la causa que ustedes quieran, ¿no? A veces lo operaron de alguna cuestión abdominal, se complicó la operación, lo intubaron, esta intubación se prolongó y bueno, pues ya salió adelante, pero posteriormente empieza con estridor laringio, con disnea y con tos seca. Bueno, pues entonces tiene estenosis traqueal, ¿no? Y hay que ver los estudios diagnósticos. Realmente esto que ustedes observan aquí es demasiado elaborado, con una tomografía axial computada con reconstrucción de tráquea. Tenemos el diagnóstico, ajá, y el diagnóstico preciso es preciso ya para determinar tratamiento, y además el tratamiento se inicia a través de broncoscopía. Ya saben ustedes cómo entramos a la tráquea para hacer las broncoscopías. Entonces nosotros cuando entramos vimos tráqueas normales. Bueno, no, estas son cerradas, no pasa no pasa el broncoscopio, pues sabes que tienes estenosis traqueal, ¿no? Pero además de eso, a través de la broncoscopía tú introduces las cánulas que van a dilatar esa estenosis, que le van a dar tratamiento al paciente para que continúe respirando. A través de la broncoscopia también aplicas láser. A través de la broncoscopia también puedes aplicar stents especiales de la vía aérea que la mantienen abierta, que le permitan al paciente respirar, que es una de las cuestiones esenciales para la vida, ¿no? Entonces, observen ustedes esto. Ajá. Aquí está la reconstrucción por tomografía y esa es la pieza histológica, ¿no? Esa es la pieza de lo que, perdón, no es histológica, esta es la pieza de tráquea que se resecó, que se quitó. Realmente cuando tenemos una estenosis larga, esta fue una estenosis larga que abarcaba 4 o 5 anillos. Cuando tenemos una estenosis tan larga, no nos queda otra, tienes que hacer traqueoplastía o ver que el cirujano de tórax haga traqueoplastía, que quiere decir, quitar resecar la parte estenosada y hacer anastomosis, término terminal de los segmentos traqueales, ¿de acuerdo? Queda una tráquea un poco más corta, sí, pero queda permeable para que el paciente continúe respirando, ¿no? Entonces es muy importante la traqueoplastía, que está a cargo de los cirujanos de tórax, ¿no? Estos cirujanos de tórax que son muy especiales, que hay que trabajar con ellos, porque son una muy buena herramienta de trabajo, pero hay que saber utilizarlos, ¿no? Y solamente si tienes conocimiento de cuándo vas a pedir que intervengan, cuando no, que ni hagan nada, ¿no? Mejor, pero tienen mucho trabajo con esto, con resecciones de otras situaciones, ¿no? Entonces, esto es el material de una traqueoplastía, es decir, cortaron las partes tenosadas y unieron las partes que tienen un buen diámetro y el paciente se queda ventilando adecuadamente, ¿no?
Este es una estenosis en anillo, observan ustedes, y es del primer anillo de la tráquea, exactamente adyacente, exactamente por debajo del espacio subglótico, ¿no? Estenosis demasiado alta. Ajá. Entonces, estos son algunos elementos que son importantes para, pues, acercarte al diagnóstico de la estenosis traqueal, pero no te metas mucho en cuestiones de pruebas de función respiratoria y todo eso, porque realmente se ven muy afectadas por muchas otras causas y esto te puede desorientar un poco en el diagnóstico. Tu diagnóstico lo tienes que establecer con base en estridor traqueal, estridor laringio, presencia de estridor laringio y y este, y antecedente de haber tenido intubación, ¿de acuerdo? Entonces observen en la imagen A una estenosis en cuello de botella, observen en la imagen B el estado post tratamiento con láser, ¿de acuerdo? Entonces aquí les he estado platicando, este, eh, ya les he estado adelantando un poco el tratamiento. Entonces el tratamiento, resección de tejido cicatrizal con láser, dilataciones a través del broncoscopio, como en este caso, esta es una estenosis no completa, es una estenosis parcial, a la cual se le introduce un dilatador, este dilatador se va cambiando por uno de mayor diámetro hasta que se abre la vía aérea como en la imagen B, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento puede ir desde dilatadores, que son el menos invasivo, tratamiento con láser y resección de tejido que esté estenosando la vía, o bien traqueoplastía, ¿no? Perdón, pasando por la colocación de los stent y, bueno, la traqueoplastía de la que les comentaba que es uno de los elementos en los que necesitamos el apoyo del cirujano de tórax, ¿de acuerdo? Ok, ya observen ustedes, vean ustedes, el estenosis está en el lado A y, y el estado por resección de tejido con rayo láser, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces terminamos con esto la situación, el tema de estenosis traqueal. Si ustedes se imaginan que un gran grupo de personas ya la hizo porque sobrevivió a neumonía aguda grave por coronavirus, ¿no? Nos están empezando a llegar pacientes con estenosis traqueal porque el año pasado estuvieron intubados, salieron de la terapia intensiva, eh, superando la neumonía por coronavirus, pero ¿qué creen? Están empezando a haber más casos de estenosis traqueal, ¿no? Entonces ustedes se van a enfrentar a una serie de este tipo de problemas porque van a aumentar en número de acuerdo a que esta incidencia y prevalencia de la neumonía por coronavirus va a continuar. Por cierto, tengo entre mi colección de curiosidades un clavo con el que construyeron el arca de Noé. Ajá. Tengo también entre mis curiosidades un dedalito donde tengo arcilla, barro, con el que Dios creó al primer hombre, a Adán, ¿de acuerdo? Así de maravillosa es la colección de cosas que tengo. Bueno, pues así de increíbles como esto que les estoy platicando, es lo que acaba de aparecer en la revista, en una investigación del Instituto Pasteur de Francia, en el que acaban de comentar que encontraron en murciélagos de cuevas calcáreas de Laos, del país de Laos, encontraron coronavirus igualitos al coronavirus que igualitos a SARS-CoV-2 en murciélagos, ¿no? En murciélagos. Esto en un área extensa que comparten un área de cuevas calcáreas que comparten Laos, Vietnam y el sur de China. Sur de China. Ajá. Ojo, porque Wuhan, el sitio donde aparecieron los primeros casos de coronavirus, está a más de 4.000 kilómetros de esta área. ¿Cómo llegaron allá los murciélagos? No tengo idea, pero parece ser que han encontrado el eslabón en la naturaleza del coronavirus, ¿no? Solamente hay una diferencia entre coronavirus SARS-CoV-2
y este coronavirus que encontraron los murciélagos, y es que no tienen el elemento de fijación a la célula eh, a través de este elemento de furina, ¿no? Que un eje con el cual se fija el coronavirus a la furina de la célula y por eso infecta a la célula del humano. Pero es el único elemento que no es igual entre estos coronavirus, el SARS-CoV-2 y el de los murciélagos, ¿no? Entonces esto termina con la idea maquiavélica de que los chinos, se les escapó de un laboratorio y cosas así de fantásticas como que yo tengo un clavo con los que construyeron el Arca de Noé, ¿no? Digo, por favor, no me crean, ¿no? Entonces, pero así de sencillo es a la gente decir, ¿no? Pinches chinos, soltaron virus, no es cierto, no es cierto. El virus ha estado en la naturaleza, tuvo una mutación, me parece que el cambio climático tiene mucho que ver en la mutación de muchos microorganismos. Bueno, pues mutó un coronavirus y se generó en la naturaleza un enemigo con el que todavía vamos a estar peleando durante un buen rato, ¿no? Quiero que me comenten si tienen alguna duda. No, doctor. No, No. Sí, yo supongo que debo de ser buenísimo explicando, pero me parece que es muy importante que ustedes pudieran identificar y tener bien claro que es un estridor laringio y nada como estar con los pacientes, ¿no? Entonces la invitación para que visiten nuestro hospital, ahí está, nuestro hospital ya no es COVID, es seguro, nada más, en cuanto formen, equipos de dos y tengan disposición, nosotros tenemos disposición para recibir a dos elementos del grupo de martes a viernes, en el horario que ustedes gusten, por supuesto por la mañana, ¿no? Eso si tienen algún interés clínico, si no, no tengo ningún problema en eso, ¿no? Entonces nos vemos la próxima semana. doctor. Sí, Bueno, para ponernos de acuerdo para poder ir en parejas, nos contactaríamos con usted por medio de su número. sí, me mandan un chat y me avisan, se formaron tal número de equipos y quedamos de acuerdo en que el primer equipo es el segundo es y el tercero es se formaron 1 o 2 equipos, no tengo ningún problema. Nada más un equipo, nada más una pareja va a ir, no tengo yo problema, ¿no? Realmente, si van la mayoría de ustedes es benéfico para ustedes, si van pocos, pues es benéfico para los pocos que vayan. Y bueno, esto no hay ningún problema en cuanto me digan, se formaron tantos equipos de 2 personas, tenemos la disposición de que este equipo sea el primero, el segundo, el tercero, yo no tengo problema, ¿no? Ajá, y estoy en la disposición que sea la próxima semana que podamos yo organizar la visita, ¿de acuerdo? Para que podamos tener acceso a la cuestión de los pacientes, a la cuestión de la exploración, a la cuestión de una serie de situaciones. Entonces, ustedes me avisan qué les parece. ¿Sale? Ok, doctor. Y bueno, otra situación, ve que mis compañeros del artículo de revisión Ujú. le comentaron que ya tenían la traducción del artículo. Sí, no la he recibido. No, se la mandé desde el martes al número telefónico que me mandó usted, Voy a pero volver a no sé reci- por qué no le ha llegado. voy a volver a revisar, ¿no? Voy a volver Sí, a por favor. revisar. Voy a volver a revisar más bien también he tenido muchas otras cosas que llegaron y muchas cosas que nos falta revisar. Pero lo reviso, lo veo y yo creo que el lunes ya quedamos de acuerdo cuándo sería la exposición. Ajá. Si la traducción ha sido lo adecuada que debe de ser y si no, si hay algunos puntos que no queden muy claros, yo les comento y el lunes veríamos cuándo pueden montar, cuándo ya está montada su exposición y cuándo podríamos exponerla al grupo, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Ok, bueno, si no hay nada más por el momento, nos estamos viendo la próxima semana, ¿de acuerdo? Disculpe, doctor. Doctor,
Ajá, sí, adelante. También habló alguien más. Ajá, sí, Y adelante. si quieres tú primero, Luis. Bueno, gracias. Doctor, ¿necesitamos llevar algún material en específico para visitar el hospital? Pues lo único que tienen que llevar es una bata, un estetoscopio suyo, su gel, desinfectante propio, ajá, y nada más, ¿no? Un bolígrafo o hacer sus anotaciones en el teléfono, como gusten, no hay ningún problema, pero sí llevar su estetoscopio y una bata, nada más. No necesitan ir completamente blanco, no es necesario. No, una bata blanca y su ropa de civil, no hay ningún problema. Ajá. Ok, doctor. Gracias, doctor. KN95 de cubreboca, ¿verdad? Sí, definitivamente, ¿no? Sí, KN95 de cubrebocas. ¿Tienen ustedes ya vacunación? Yo ya. Yo ya. Ok. Primera dosis. Ok, sí, aunque solo sea una dosis, ¿de acuerdo? Sí, el personal del hospital está vacunado al 100%, ¿no? El personal. Y ya la población pues, está mayormente vacunada. Creo que la Ciudad de México es privilegiada en ese aspecto. No así la pobre población del interior de la República, ¿no? Que los está arrastrando coronavirus, pero bueno, pues yo no determino cómo distribuir la vacuna, pero bueno, entonces no habría problema. Nos ponemos de acuerdo el lunes y vemos cómo quedaría lo de tanto la visita clínica como la cuestión de la exposición. ¿Sale? Y doctor, Gracias. un Adelante. favorzote. ¿Nos podría enviar la ubicación del hospital o cómo se llama completamente para saber? Es el Hospital General de Zona número 29, se encuentra localizado en la avenida 510 sin número. Está a un lado del Templo de los Mormones, es conocido por eso. Realmente está también a un lado del Zoológico de Aragón. Hace algunos años se oían los leones, pero creo que los pobres leones ya no existen. Pero es más conocida porque está a un lado del Templo de los Mormones, que es el templo principal de este grupo religioso, y así es como es conocido. Entonces, es Hospital General Zona número 29 IMSS, y cualquier aplicación te da su ubicación más precisa de lo que yo te puedo comentar, incluyendo vías de acceso.